Continuamos aquí abriendo la mañana. No es un cliché, siempre hay que decir que los programas fuera del aire son interesantísimos y lamentablemente en muchos de los casos no se puede decir lo que se conversa. En este momento recibimos de manera muy grata en Abriendo la Mañana con Dari al profesor Melanio Paredes, miembro del comité político, expresidente de la ADP. Hay que decirlo, ¿verdad, profesor? Claro. Porque el título de miembro del comité político casi no menciona que usted fue presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Y ministro de Educación. Y ministro de Educación también. Los dos sombreros. Los dos, ¿eh? Bienvenido a Abriendo la Mañana. Gracias y la oportunidad para saludar a la teleaudiencia del país y de la diáspora. Así es. De que no les gusta que digan de la diáspora, del exterior. Ah, ¿no les gusta? Así he oído. Ah, pues voy a cambiar ese término, voy a utilizar... Mis mejores deseos para ellos y naturalmente para ustedes, Susi, Yuri. Es un encanto estar con ustedes. ¿Compañeros suyos? Amigos comunicadores, jóvenes comunicadores de Bahía. No, pero yo no le quiero quitar a él lo de compañero, porque yo tengo un proyecto con él. Dari, pero tú siempre... Pero tengo un proyecto político con Yuri. Ese es mi candidato a diputado. No, está bien. Eso no lo disminuye, al contrario, Claro, eso lo eleva. Profesor, tenemos que iniciar la conversación. Primero estableciendo, se ha creado toda una discusión con relación a la reapertura del año escolar, luego de las vacaciones navideñas. La ADP, con Hidalgo a la cabeza, ha estado postulando con relación a que no se aperture hasta el 30 de este mes las clases. ¿Eso obedece a una línea partidaria o es una decisión particular de la Asociación Dominicana de Profesores? Yo siempre, bueno, ahora soy un político opositor, pero siempre me he definido como político. Pero antes que político y después de político soy educador. Al iniciar la gestión de este gobierno y culminar el año 19-20, fui de lo que saludé la iniciativa de que al menos se intentara de alguna manera mantener los niños, niñas y jóvenes alrededor de su actividad fundamental, que es su formación, que es su educación. Y decía que en educación, como dice Piaget, siempre tenemos que tener la máxima del ensayo-error, ensayo-error, y que debía iniciarse con un proyecto, con un modelo que no tenía amplias expectativas de éxito, porque conocemos las limitaciones que hay en el país respecto al ancho de banda, las iniciativas que se habían tomado, las experiencias pasadas en términos de dotar de computadora al magisterio o a una parte del sector educativo, pero que en definitiva no teníamos de otra. Y saludamos la iniciativa en noviembre del año 20 de que se fuera la modalidad de educación virtual. Sin embargo, la gestión pasada del Ministerio de Peña Mirabal planteó una suerte de híbrido, planteaba la semipresencialidad, que en aquellos lugares donde los indicadores de contagio del COVID no eran altos, se pudieran recibir los niños con algún nivel de programación que permitiera recibirlo indistintamente días de la semana, y que allí donde el contagio era muy fuerte, en aquel momento San Francisco de Macorís, la provincia de Santo Domingo, Santiago y el Distrito Nacional, pues se ensayara el tema de la virtualidad. No, las autoridades estimaron esa propuesta que dejó la gestión pasada y se fueron absolutamente a la virtualidad. Cuando se anunció ahora para el año 2021-22 el tema de la vuelta a la presencialidad, decíamos que era importante evaluar el año anterior. Ninguna actividad humana puede mejorar si no es objeto de evaluación. Y que teníamos que evaluar cómo se culminó ese modelo de las autoridades, en el cual se invirtió más de 25.000 millones de pesos, del 4%, y entonces, a la luz de esa evaluación, ver cómo llamábamos al modelo de educación presencial que todos anhelábamos, pero que había que evaluar previamente. Se promovieron los alumnos automáticamente, se suspendieron las pruebas nacionales, las pruebas diagnósticas, y nos fuimos al inicio de este año escolar sin evaluación ninguna de ese primer año de absoluta virtualidad. En tales condiciones, nosotros criticábamos que el Ministerio ha estado actuando con unilateralidad. El 25 de julio pasado, y antes que el presidente Abinader llamara al diálogo, el Partido de la Liberación Dominicana, una mesa técnica
que la presidencia del partido designó para manejar este tema, entregamos un documento al presidente del Consejo Económico y Social llamando a que se retomara el pacto educativo. ¿Y por qué decíamos eso? Porque la única forma de sentar en una mesa y tomar decisiones de consenso al ministerio y al sindicato es el pacto educativo. Se demostró desde abril del 14, tiene un horizonte hasta el 2030, lo que significa que está vigente, deben hacerse los ajustes que se entiendan, pero hay que relanzar el pacto educativo porque la educación es una actividad tan importante, es un tema nación, que no se le puede dejar solo al Ministerio de Educación, ni tampoco al sindicato. Cuando hoy vemos lo que aconteció ayer, podemos decir, en ese pulso entre el Ministerio y el sindicato, ¿ganó alguien? ¿Ganó el sindicato? Porque se demostró que efectivamente ayer los niños y los profesores no fueron a las escuelas. ¿Puede decir el ministerio que tuvo éxito porque en algunas escuelas los maestros fueron? No, pierden los niños y las niñas. Y para nosotros, y para mí en particular, lo fundamental es el derecho de niños y niñas. La posición de Eduardo Hidalgo es una posición gremialista, no es una posición del Partido de la Liberación Dominicana, que la tiene en su mesa de discusión y que de alguna manera vamos a emitir en los próximos días una posición del partido, no de Eduardo Hidalgo, ni de Melanio Paredes, ni Alejandrina Germán o Andrés de las Mercedes, del Partido de la Liberación Dominicana. En mi caso sostengo. ¿Su recomendación? En mi caso sostengo que la última de las opciones en esta época de pandemia es el cierre de las escuelas. Debe ser la última de las opciones, por una razón sencilla. Hay estudios todavía contradictorios porque estamos en medio de una situación incierta. Yo tuve acceso a un artículo que salió en el New York Times en que establece que en Sudáfrica, que fue por donde se descubrió la variante Omicron, se hizo un estudio y apenas 4 de cada 100.000 niños terminan en hospitalización. En Estados Unidos, 1 de cada 100.000. Y en el Reino Unido, 1.4 de cada 100.000 niños terminan en hospitalización. ¿Por qué hablamos de hospitalización? Porque es lo peor que puede pasar en un medio de una pandemia, por el riesgo de peligro de los hospitales o instalaciones clínicas y hospitalarias, y el tema de que una hospitalización, además de que puede hacer colapsar el sistema de salud, puede también implicar un agravamiento del paciente. Entonces, hay 2 factores que se han señalado en ese estudio que son fundamentales para que apostemos a la presencialidad. Uno de ellos es de que se ha demostrado que los niños tienen el menor riesgo en todas las variantes que se han descubierto ahora del COVID-19. Y el segundo factor es que están mucho más seguros en las escuelas que en las calles y en los barrios. Por un tema elemental, en el barrio los monos no tienen agua potable, ni tienen la posibilidad de mantener condiciones de higiene. Y nadie evita que se junten y haya aglomeración, porque si están en sus casas o en el barrio, no están en educación, es natural que los niños busquen otros niños para interactuar. Y naturalmente en las escuelas al menos se intenta un protocolo de seguridad. ¿Qué es lo lamentable en este caso? Que el sindicato y el ministerio no se hayan sentado, hayan hecho una evaluación. En mi caso yo hubiese atrasado por una semana más la apertura de docencia y hacer un levantamiento de las escuelas. ¿En qué escuela están las condiciones consensuadas con el sindicato? Llevarlo. No hay espacio más importante para tú confrontar tus argumentos y tus posiciones que en una mesa. ¿Qué información ustedes tienen sobre el magisterio en San Juan? ¿Cuáles son los indicadores de contagio del Omicron o la variedad que sea en San Juan? ¿Cuál es la situación de las familias? ¿Cómo están las escuelas? ¿Tienen las escuelas? ¿Y qué protocolo se está llevando en cada hogar también? Y una vez establecido ese levantamiento, entonces tú decides, tú tomas la decisión. ¿Se abre totalmente, se abre parcialmente o se busca algún tipo de alternativa? Don Melanio, ¿y hay espacio en este momento todavía para ese encuentro, para ese diálogo? ¿O? Indispensable, eso sí. Okay. Señores, con la confrontación es imposible. Yo le debo decir lo siguiente a ustedes. El único estudio que conocemos reciente en materia de desempeño educativo es el que hace el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la Evaluación Educativa, que aplicó su última prueba en el 2019 y se conoció a final del año pasado.
¿Qué nos dice ese estudio? Uno, República Dominicana junto a Brasil y creo que Argentina son los únicos 3 países que tuvieron avances entre la última prueba regional que se aplicó en el 2013 y el 2019. Pero a pesar de los pequeños avances que se logró en República Dominicana, seguimos en el piso. Somos el país de la región con el peor desempeño de los aprendizajes de niños y niñas en ciencias, matemáticas y lengua. En el caso dominicano, 2 de cada 3 niños que terminan la primaria no son capaces de leer comprensivamente un texto simple. Es decir, no comprenden, no han agotado ese necesario proceso de la lectoescritura que te permita inclusive interpretar un mandato. ¿En qué se repitieron, en qué se quemaron los alumnos dominicanos cuando se aplicó la primera prueba PISA en el año 2015? En que no interpretaban, no comprendían el mandato que se les pedía. Ni siquiera en el contenido específico en ciencia, en lenguaje o en matemática. No entendían el mandato, no entendían lo que se les pedía en cada ítem. Entonces, es fundamental el tema de la lectoescritura. Y en esas condiciones, ¿qué dice el estudio de UNESCO y el Laboratorio Latinoamericano? Que a pesar de esos avances en República Dominicana, se estima que en general en la región, los 2 últimos años que han sido en medio de la pandemia, ha habido retroceso. Y yo le puedo decir a ustedes, si estábamos mal en el 19, si aun cuando habíamos mejorado como producto del impacto del 4%, porque hay que decirlo, del 13 al 19 ya había 8 años de aplicación del 4% y hubo ligera mejoría en los aprendizajes. Ahora, si retrocedimos durante el año 19-20 y 20-21, significa que estamos por debajo del piso en que estábamos en el año 19. Y eso es grave. Y la única forma de poder revertir ese desempeño es sentándonos, es retomando el pacto educativo, es haciendo un compromiso de sindicato y ministerio para que podamos, y con la sociedad civil, los partidos políticos, yo soy parte del Consejo General del Pacto Educativo como es ministro, pero allí también hay representación del PRM y del PLD y de la Fuerza del Pueblo, están todos los exministros. Entonces allí usted puede perfectamente ver los argumentos de la parte oficial, los argumentos del sindicato, porque el pacto educativo no solamente fue importante por los consensos, fue importante por los disensos. Por ejemplo, en el pacto no se pudo consensuar lo de la educación laica. Seguimos con una educación confesional amarrada al concordato, pero la iglesia se plantó en 2 patas, hubo sectores conservadores que no quisieron dar el paso y eso se apartó. Entonces no hay posibilidad todavía que la educación en República Dominicana pueda asumir ese rol que le abre el espacio a la ciencia, a las luces, que es la educación laica. Entonces, pero eso es un disenso. O sea, eso no se toca porque no hubo consenso. Pero en los consensos, en la formación de los maestros, en el reclutamiento de los más talentosos en las universidades para que vayan a ocupar los puestos de docente, en el tema del sagrado tiempo de la escuela, en mi gestión, yo lo llevé a nivel misional, recuerden esa misión 1000 por 1000, el tiempo de la escuela, 1000 horas de docencia en calidad y 1000 horas de docencia en calidad. De ahí se derivó el tema de la jornada extendida en la gestión del presidente Medina. Entonces, ese tiempo no puede sacrificarse desde que se nuble o desde que haya algún tipo de desencuentro entre autoridades y sindicatos. Profesor, tenemos que obligatoriamente hablar un poquito de política, porque el tiempo se nos acorta. El tema de la educación, obviamente que va a ser un laboratorio de análisis y obviamente, en mi caso, que soy docente, conozco de que la escuela es un laboratorio social. Es decir, la escuela es el reflejo de la sociedad. Lo que ocurre dentro de una escuela es la manifestación genuina de una comunidad. Y hay cambio de paradigma. Aquí se habla de formar para el futuro. No, hay que formar para el presente. Claro, el presente. Porque el futuro es incierto. Hay que poner a los niños a comprender y entender su medio. El momento. A gestionar sus sentimientos y emociones, que es la peor víctima de la pandemia. Así es. Unos niños encerrados en su casa, sin interacción, no hay posibilidad de que gestionen sus sentimientos y emociones. Es así, es así. Verdaderamente que me adhiero a ese planteamiento de la... No por contradecir a la ADP, sino por un tema de que el que conoce, el que es docente, que conoce la escuela, sabe lo importante en términos emocionales. Vamos a olvidarnos un poco
del vacío, el vacío que genera la ausencia de la docencia. Vamos a irnos al estudiante desde el punto de vista emocional, de un estudiante que no va a la escuela, que se quede en su casa, partiendo del componente que tiene la escuela, no solo en la formación, sino... Todavía no se ha evaluado el impacto que ha tenido eso en la presente generación de niños, niñas y jóvenes. Todavía no se ha hecho la evaluación. De cara al futuro, de cara al futuro, nosotros pudiésemos tomar esta realidad social pandémica como un instrumento para ir hacia allá, hacia el cambio de paradigma en la educación dominicana. Estamos obligados a hacerlo. Y por eso se ha dicho que los grandes problemas ofrecen también grandes oportunidades. Y tenemos esa posibilidad. El ministro lo dijo al comenzar la gestión pasada. En mi caso, porque fuimos compañeros de trabajo en la ADP, al comenzar la gestión en septiembre, noviembre, octubre creo que fue del año pasado, yo le llevé material de un intento que hice en mi gestión. Mi modelo se llamaba modelo de aprendizaje centrado en la convergencia de medios. Utilizar el internet, la televisión y la radio, porque yo entendía... Como ecosistema... Exactamente, en que no solamente aprendieran los alumnos, también los maestros como facilitadores. Porque si tenemos deficiencia y no tenemos los suficientes maestros con conocimiento de ciencias básicas, de poder realizar un buen ensayo de química, de biología o de física, si tú lo bajas de la web, porque está ahí, el conocimiento está a mano de todo, lo importante es el razonamiento. Si tú bajas eso, como teníamos nosotros, contratamos un canal satelital para bajar clases modelos, aprendía el alumno y aprendía también el maestro. Yo le llevé 500 interactivos y videos los títulos y la guía para que lo buscaran en los archivos de educación que podían servir para esa educación a distancia. Y todo eso se puede lograr si nos sentamos en una mesa y el propio Partido de Liberación Dominicana, que es innegablemente el partido con mayor experiencia en los últimos 24 años de gestión educativa, experiencia buena, de buena práctica y también de fracasos, pero también de los fracasos aprendemos. Entonces, estamos en disposición de colaborar, porque la educación debe estar por encima de la agenda política o politiquera. Tiene que estar por encima de ese tipo de contradicciones. Y nosotros hemos tomado esa iniciativa. Y lo que esperamos es que se abran esas autoridades, que sean menos sectarios. El ministro debe llamar y convocar al pacto educativo. No dejar que lo haga Rafael Toribio. Él debe tomar la iniciativa y pedir que se convoque al pacto educativo, porque los problemas son tan grandes que requieren los mayores esfuerzos de todos y de todas. Profesor, pero si seguimos con este método educativo que tenemos en la República Dominicana, digamos que usted dice que no es laico, confesional y que todavía se resiste a abrirse profundamente a la ciencia, ¿no cree usted que eso tributa a aquella pedagogía del oprimido de Freire en el que la educación seguirá siendo informativa y no pasará a ser formativa como nosotros queremos? ¿No ese es un punto clave? Esa es mi cruz. Yo planteé una modificación de la ecología del aula, fundamentalmente, o sea, partiendo de que el propio docente, con su carga de virtudes y defectos o debilidades, tiene que ser un facilitador, un animador de los aprendizajes. Por ahí hay que comenzar a cambiar el tipo de formación que reciben los docentes. Un joven hoy, un niño cualquiera, coge un smartphone de esto y tiene ahí toda la información disponible. O sea, ya el maestro no es un doctor que domina todo el conocimiento, todo lo contrario. Todo lo contrario. Se queda incluso un maestro formado bajo el esquema del siglo XX y seguimos formando bajo el esquema de la industrialización del siglo XX. No estamos de frente a todo lo que nos permite ahora. Ellos ahí andan un telescopio, ya vimos la galaxia la rueda, no recuerdo cómo le llaman. Estamos descubriendo cosas increíbles. Sí. Y también la propia irrupción de la tecnología tiene un peligro. Ese es el fino hilo que hay entre la virtualidad y la realidad. ¿Hay maestros que se han quedado en la enciclopedia, profesor? Quizá la enciclopedia es mucho. En la cumbre. Podemos pensar en el siglo de las luces. Y lamentablemente, decía Mark Twain en el siglo XIX, haciendo una crítica al sistema educativo norteamericano, que nuestros sistemas educativos se resumían a que
las notas del profesor pasaran a la libreta del alumno sin que mediara el razonamiento. Wow. Eso sigue siendo lo mismo. Efectivamente. Si nosotros no logramos que el niño y la niña pueda identificar su medio y comprenderlo, gestionar sus sentimientos, gestionar el hecho de que él tiene frente a sí a uno igual, pero único, porque son heterogéneos. Si no son capaces, si la escolaridad no sirve para eso, se perdieron esos años. Y después de esos primeros años de la educación preprimaria y primaria, si se pierden esos años, va a ser otro profesional del montón. Ustedes son excepciones a la regla, pero lo que está pariendo la sociedad dominicana y en general de la región no es lo mejor para poder enfrentar un futuro tan incierto y de tantos desafíos. Y de tantos retos y desafíos. ¿Se pudiera prever en tiempo, don Melanio, cuándo pudieran llegar estos avances? Yo tenía un profesor que apuntaba algunas cosas relacionadas con lo que usted señalaba en materia de calidad educativa y él decía que se nos educa para repetir, no para pensar de manera crítica. ¿Habría alguna manera de estimar en tiempo cuándo estos cambios llegarían o serían algunas transformaciones que no serían medibles en ese tipo de cuantificación? Los cambios en educación, porque también es parte de la propia cultura, se toma tiempo. Pero como decían los orientales, cuanto más grande la distancia, hay que dar un primer paso. Entonces, es un proceso que toma tiempo. Nuestro currículum es constructivista y sociocultural. Por eso el tema de la relación de los niños con sus semejantes y de los niños interactuando con sus maestros es fundamental. Una educación que elimine esa interacción está coja, porque hay un aprendizaje que es compartido, una construcción colectiva. Entonces, hay que hacerlo, Susi. Se va a tomar tiempo, pero hay que hacerlo. No nos queda de otra. Claro. No nos queda de otra. O sea, el mundo de hoy es justamente para tener que ajustarnos a esos cambios. Todavía estamos lejos de hacerlo. Y sobre todo, y somos incapaces de construir mínimo consenso en un tema en que todos debíamos estar de acuerdo, señores. Todos debíamos estar de acuerdo en que la escuela debe ser un lugar sagrado, en el que se asegure ese derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes, una educación de calidad, que no es una utopía. La educación de calidad es una meta que tenemos que perseguir de manera permanente, porque nunca estaremos satisfechos. La gente de... Wow, hay gente que estaba en primer lugar en pruebas PISA. Singapur. No, europeo. Wow, ese me fue. Ellos, en el 2015, a pesar de ser primer lugar en las pruebas PISA... Finlandia, debe ser Finlandia, o Finlandia, Noruega, algún país nórdico. Finlandia. Todavía no estoy seguro, es un bloqueo que tengo ahora. A pesar de ser primer lugar en pruebas PISA, en el 2015 hicieron un cambio radical. Y decían, no más enseñanza por disciplina. El conocimiento no es un compartimiento estanco. No, el conocimiento es heterogéneo, es diverso. Claro. Entonces, en lugar de que los profesores vayan a enseñar una disciplina a un aula, son los profesores que visitan el aula. Y si van a hablar del cambio climático, un profesor que le hable de la física y la química de los ríos. Claro, y sobre todo la combinación de las experiencias. Que le hable del lenguaje de los ríos. Claro. Porque cuando tú hablas de los ríos, va a hablar de afluentes, va a hablar de Claro. cauces. Y tú tienes una inmensidad de terminología subtemas, que claro. tú puedes construir un lenguaje, una narrativa. Entonces, ese es el lugar. Fue Finlandia, Sí, exactamente. sí. Finlandia. Hizo ese cambio en el 2015. A pesar de que estaba en primer lugar de los Profesor, países en las pruebas PISA. Se nos quedó el tema político. Yo le dije que no nos iba a dar tiempo. Agradecer, profesor, lo vamos a estar convocando. A su disposición siempre. No, lo vamos a estar convocando. Al profesor hay que convocarlo dentro de 15 días para que demos seguimiento al tema de la educación, de la apertura de clases, para ensayo-error y para que hablemos también un poquito de política, de todo lo que está ocurriendo en términos políticos en la República Dominicana. Gracias, profesor. Gracias a ustedes por la oportunidad. Agradecer al profesor Melanio Paredes por venir a conversar con nosotros. Recordar que mañana tenemos otro miembro del comité político. Pero una cátedra Daria educativa. Pedagógico. Nosotros somos educadores. Mañana tenemos otro miembro del comité político, este programa. Me tienen rodeado. Mañana viene Johnny Pujols, pero también vamos a conversar con el director general de presupuesto
No lo pueden rodear en el programa Don suyo. José ¿cómo va a Rijo ser? Presbot. Le gusta esto. le Gracias gusta. por la audiencia. Nos vemos mañana.